la desaparición. La mañana en que Minnie descubrió que Sparky había desaparecido empezó bastante normal, con el olor a panqueques que subía de la cocina y el sonido de su madre tarareando una vieja canción de cuando era niña. Minnie tenía 8 años, coletas que nunca se le quedaban bien en su sitio y una colección de tiritas en las rodillas que contaban la historia de un verano bien aprovechado. Bajó las escaleras de 2 en 2, con los pies descalzos golpeando la madera, pensando ya en la aventura que les esperaba hoy a ella y a Sparky. Sparky no era un robot cualquiera. Claro, para la mayoría de la gente probablemente parecía un juguete normal, de unos 30 centímetros de altura, hecho de plástico plateado con ojos LED azules y articulaciones que hacían clic al moverlas. Pero Sparky era especial. Podía hablar de verdad, no solo frases pregrabadas como la mayoría de los juguetes. Contaba chistes, hacía preguntas y opinaba sobre todo, desde el mejor sabor de helado con chispas de chocolate y menta, obviamente, hasta si los superhéroes debían usar capas, se oponía rotundamente a ellas, alegando numerosos riesgos para la seguridad. El padre de Minnie había construido a Sparky en su taller hacía 2 años, cuando aún trabajaba para Technokids Industries. Papá era ingeniero, de esos que podían ver posibilidades en un montón de circuitos y cables donde todos los demás solo veían basura. Sparky había sido un prototipo para una nueva línea de juguetes de inteligencia artificial, pero cuando la empresa decidió tomar un rumbo diferente, papá lo trajo a casa. Querían desmantelarlo, dijo papá, negando con la cabeza. ¿Te lo imaginas? Está prácticamente vivo. Y lo fue en todos los aspectos que importaban. Minnie irrumpió en la cocina, con el estómago retumbando al ver la pila de panqueques en la mesa. Buenos días, mamá. ¿Has visto a Sparky? No estaba en mi habitación cuando me desperté. Su madre, que volteaba otro panqueque con la facilidad que le daba preparar el desayuno a una familia de 4 todos los días, miró por encima del hombro. ¿MMM? No, cariño, no lo he visto esta mañana. ¿Has mirado debajo de la cama? Ya sabes cómo le gusta esconderse ahí. Ya lo revisé, dijo Minnie, deslizándose en su silla y observando los panqueques. No está ahí. No está en mi habitación. Bueno, seguro que anda por ahí, dijo mamá con la confianza que los adultos siempre tenían cuando no sabían dónde estaba algo. Los robots no se levantan y se van sin más. Pero Sparky podía levantarse e irse. Era como su estilo. Minnie echó jarabe sobre sus panqueques, pero la emoción habitual del desayuno del sábado se apagó. ¿Dónde estaba Sparky? Tenían planes para hoy. Planes importantes. Iban a construir un fuerte en el patio trasero con las cajas de mudanza de cuando los Henderson, los vecinos, se mudaron el mes pasado. Sparky incluso había dibujado planos, con foso incluido, que en realidad solo iba a ser la manguera del jardín abierta al mínimo, pero aún así contaba. Después del desayuno, Minnie registró la casa a fondo. Revisó debajo de los muebles, detrás de las cortinas, en los armarios, incluso en la lavadora de Sparky se había quedado atrapado allí una vez, aunque insistió en que había sido una misión de exploración, y no una caída accidental. Nada. Ni rastro de su amigo robot por ninguna parte. Para cuando revisó toda la casa 2 veces, una opresión empezó a formarse en el pecho de Minnie, como si alguien le apretara el corazón con demasiada fuerza. ¿Dónde estaría? Encontró a su padre en el garaje, trasteando con algo que implicaba un montón de cables y herramientas cuyos nombres Minnie desconocía. Papá, dijo y su voz salió más baja de lo que pretendía. Sparky se ha ido. No lo encuentro por ningún lado. Su padre levantó la vista, con las gafas de seguridad puestas sobre la cabeza como si fueran un segundo par de ojos. ¿Se ha ido? ¿Cómo que se ha ido? Quiero decir que no está en casa. Revisé todo. Incluso el armario raro debajo de las escaleras donde guardamos los adornos navideños. Papá dejó el destornillador, su expresión cambió de distraída a concentrada en un instante. Eso era algo que a Minnie le encantaba de su padre. Cuando algo importaba, le dedicaba toda su atención. Bueno, pensemos en esto con lógica. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Anoche antes de acostarse me contaba los planos del fuerte. ¿Y funcionaba con normalidad? ¿Sin fallos ni comportamientos extraños? Minnie negó con la cabeza. Era completamente normal. Bueno, normal para Sparky.
Dijo algo sobre querer ver mejor las estrellas, pero siempre dice cosas así. Papá frunció el ceño pensativo. ¿Las estrellas, eh? ¿No crees que él? Su voz se fue apagando y luego negó con la cabeza. No, su programación no le permitía salir sin supervisión. Los protocolos de seguridad que instalé son bastante sólidos. Entonces, ¿dónde está? Antes de que papá pudiera abrir, sonó el timbre fuerte e insistente. Minnie corrió a abrir con la secreta esperanza de que fuera alguien que hubiera encontrado a Sparky vagando por el vecindario. En cambio, encontró a Milo de pie en el porche, con el pelo rizado despeinado en 7 direcciones diferentes y la mochila colgada del hombro. Milo vivía 3 casas más abajo y había sido el mejor amigo de Minnie desde que ambos estaban en el jardín de niños. Compartía sus crayones con ella cuando los suyos se rompían. Tenía 9 años, casi 10, y le gustaba recordárselo a Minnie aproximadamente una vez al día. Además, era la única persona que realmente entendía lo especial que era Sparky. «Sé dónde está Sparky», anunció Milo sin preámbulos, con los ojos brillantes de emoción. El corazón de Minnie dio un vuelco. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Está bien? Lo vi anoche. Alrededor de la medianoche. No podía dormir, así que estaba mirando por la ventana y vi algo plateado moviéndose por la calle. Al principio pensé que era un gato o algo así, pero luego me di cuenta de que era Sparky. Se dirigía hacia el parque de Maple Street. ¿El parque? ¿Por qué iría al parque? Minnie sintió alivio y confusión enredándose en su pecho. Al menos alguien lo había visto. Al menos había estado bien la noche anterior. No lo sé, admitió Milo. Pero me pareció raro, así que lo observé hasta que desapareció detrás del gran roble. Ya sabes, ese viejo que está en medio del parque. Minnie sabía exactamente a qué árbol se refería. Era famoso en el barrio, un roble enorme que debía tener al menos 100 años, con ramas que se extendían como brazos que se extendían hacia el cielo. Los niños lo habían trepado durante generaciones. Incluso había iniciales talladas en el tronco que se remontaban a décadas atrás. Tenemos que ir allí, dijo Minnie inmediatamente. Ahora mismo. Milo sonrió. Esperaba que dijeras eso. Traje provisiones. Giró su mochila y la abrió para revelar un surtido de artículos, 2 linternas, un rollo de cuerda, una lupa, 3 barras de granola y lo que parecía ser un gancho de agarre casero hecho con una percha y un poco de cordel. ¿Es seguro eso último?, preguntó Minnie dubitativamente. Probablemente no, admitió Milo alegremente. Pero mola, ¿verdad? A pesar de todo, Minnie sonrió. Precisamente por eso Milo era su mejor amigo. Cuando ocurrían cosas raras, él no las cuestionaba ni intentaba justificarlas. Simplemente cogía su equipo de aventura y se iba. Déjame decirle a mis padres que vamos al parque, dijo Minnie. 10 minutos después, corrían por la calle Sycamore hacia el parque de la calle Maple, con las zapatillas golpeando la acera. Era la típica mañana de sábado perfecta, diseñada para la aventura, cielo azul, sol cálido, una brisa que olía a hierba recién cortada y a posibilidades. El barrio estaba tranquilo, la mayoría de la gente seguía dentro terminando de desayunar, leyendo el periódico o haciendo lo que fuera que hacían los adultos los sábados por la mañana, cuando podrían estar al aire libre disfrutando de sus aventuras. El parque no estaba lejos, solo 5 minutos caminando a paso normal, 2 minutos corriendo como Minnie y Milo. Pasaron por la casa de la señora Chen, con su jardín lleno de flores que parecían florecer en todos los colores imaginables, luego, la casa de los Johnson, donde su perro Buster les ladraba a través de la valla, luego, el terreno baldío donde a veces jugaban al kickball. Y entonces estaban allí, parados en el borde del parque Maple Street, respirando con dificultad y mirando el enorme roble que dominaba el centro del espacio verde. De cerca, el árbol era aún más impresionante de lo que Minnie recordaba. Su tronco era tan ancho que probablemente se necesitarían 4 o 5 niños tomados de la mano para rodearlo por completo. Las ramas empezaban tan bajas que incluso los niños pequeños podían trepar, y se extendían tanto que creaban una bóveda de sombra que cubría buena parte del parque. Talladas en la corteza había docenas de iniciales, corazones, fechas, la historia del barrio escrita con marcas de cuchillo y declaraciones de la infancia. Entonces, dijo Milo, ajustándose la mochila. ¿Por dónde empezamos a buscar? Fue entonces cuando Minnie lo notó.
Allí al pie del árbol, parcialmente oculto por las raíces que brotaban del suelo como si el árbol intentara salir de la tierra, había algo que brillaba a la luz del sol. Algo plateado. Corrió y se arrodilló con el corazón latiéndole con fuerza. Era un pequeño panel metálico del tamaño de su mano con un circuito grabado. Ya lo había visto antes. Formaba parte de la placa trasera de Sparky, la sección que cubría su unidad de procesamiento principal. Milo, dijo y le tembló un poco la voz. Mira. Se arrodilló junto a ella y su expresión se tornó seria al examinar el panel. Sin duda es de Sparky. ¿Pero por qué estaría aquí? ¿Le pasó algo? Minnie volvió a sentir esa opresión en el pecho, esta vez con más fuerza. ¿Y si Sparky estaba herido? ¿Y si se había dañado de alguna manera y no podía pedir ayuda? Puede que los robots no sientan el dolor como los humanos, pero Sparky sin duda podía sentir angustia. Lo había visto frustrado cuando se le agotó la batería, ansioso cuando casi lo pierden en el centro comercial aquella vez. Tenemos que registrar la zona, dijo, levantándose con determinación. Si esta pieza se cayó, entonces debió estar aquí. Quizás haya más pistas. Se separaron dando vueltas alrededor del árbol desde direcciones opuestas, con la vista escrutando el suelo en busca de alguna señal de Sparky o de más partes de él. La imaginación de Minnie, de la que su maestra, la señora Patterson, siempre decía que era maravillosamente activa, ahora trabajaba a destajo imaginando escenarios cada vez más terribles. ¿Y si un perro lo hubiera perseguido? ¿Y si un niño malo lo hubiera destrozado? ¿Y si... Minnie. Encontré algo. Corrió hacia donde estaba Milo, agazapado cerca de una raíz particularmente nudosa. Señalaba algo grabado en la corteza justo encima de la raíz, más o menos a la altura que alcanzaría Sparky de puntillas. No era muy profundo y sería fácil pasarlo por alto si no se miraba con atención, pero definitivamente estaba allí, 3 letras grabadas con trazos pequeños y precisos. Ayuda. Él leyó Milo en voz alta. O sea, HL. ¿Es parte de una palabra? A Minnie se le cortó la respiración. Es ayuda. Intentaba escribir ayuda, pero no terminó. Algo debió interrumpirlo. Se quedaron mirando la palabra incompleta, y Minnie sintió que su determinación se cristalizaba en algo más firme y claro. Sparky los necesitaba. Su mejor amigo robot, que contaba chistes malos y siempre quería saber por qué el cielo era azul e insistía en narrar sus aventuras como si fueran de una película, estaba en algún lugar y necesitaba ayuda. Lo encontraremos, dijo con firmeza. Pase lo que pase. Milo asintió con una expresión similar a la de ella. Sin duda. ¿Pero dónde buscamos? Si estuvo aquí anoche y dejó este mensaje, ¿a dónde habría ido? Era una buena pregunta. Minnie miró alrededor del parque intentando pensar como Sparky. Era lógico, siempre abordando los problemas como la computadora en miniatura que era. Si hubiera estado en apuros, si hubiera necesitado dejar un mensaje, habría dejado algo más que esto. Habría dejado un rastro. Busca algo inusual, le dijo a Milo. Cualquier cosa que parezca fuera de lugar o que pueda ser una pista. Ampliaron su búsqueda, yendo más allá del área inmediata alrededor del árbol. El parque no era enorme, había un centro con césped y el roble, un área de juegos a un lado con columpios y toboganes, una cancha de baloncesto y un pequeño estanque al fondo donde a los patos les gustaba congregarse. Un sábado normal estaría lleno de niños jugando y familias haciendo picnics, pero aún así era lo suficientemente temprano como para que tuvieran el lugar casi para ellos solos. Minnie estaba buscando cerca del estanque preguntándose si Sparky podría haberse sentido atraído por el agua. Estaba fascinado por los líquidos, ya que una vez pasó una hora mirando el desagüe de la bañera, cuando escuchó a Milo gritar nuevamente. Minnie. Tienes que ver esto. Corrió de vuelta y lo encontró de pie cerca del parque infantil, señalando uno de los postes de soporte del columpio. Allí, atada al poste con lo que parecía un trozo de cuerda roja, había una pequeña grulla de papel. Una grulla de papel, dijo Minnie, confundida. ¿Qué tiene que ver eso con Sparky? Mira más de cerca, dijo Milo con voz emocionada. Minnie tomó la grúa y la desdobló con cuidado.
El papel era en realidad un pequeño trozo de papel de cuaderno, y escrito en él, con letras diminutas y precisas, que solo alguien con manos firmes, o verbos muy precisos, tenía un mensaje. Seguí la luz. Necesitaba ver. Lo siento, Minnie. Ese. Nos dejó un mensaje, dijo Milo triunfalmente. ¿Ves? Sabía que Sparky no desaparecería sin decirnos nada. Minnie volvió a leer el mensaje, con la mente acelerada. Siguió la luz. ¿Qué luz? ¿Y qué necesitaba ver? ¿Recuerdas lo que dijo tu papá? ¿Que Sparky mencionó que quería ver mejor las estrellas? Sí, pero eso no. La voz de Minnie se apagó mientras una idea comenzaba a formarse. Espera. Milo, ¿cuál es el punto más alto por aquí? Milo pensó un momento. ¿En el barrio? Supongo. Ah. La vieja torre de agua. La que está al borde del parque, pasando el estanque. Ambos se giraron para mirar en esa dirección. La torre de agua era vieja, una reliquia de antes de que el barrio se conectara al sistema de agua de la ciudad. Había sido desmantelada hacía años y se suponía que debía estar bien cerrada, pero todos los niños del barrio sabían que la cerradura llevaba años rota. Se suponía que nadie debía subirla, había letreros y todo, pero eso no impedía que algún adolescente subiera por la escalera hasta la cima. ¿Crees que subió allí?, preguntó Minnie. ¿Para ver mejor las estrellas? Tiene sentido, dijo Milo. Arriba, lejos de las farolas, mejor vista del cielo. Y mira. Señaló el suelo cerca del columpio. Allí, presionada en la tierra blanda cerca de las astillas de madera, había una pequeña hendidura que podría haber sido hecha por el pie de un robot. Y otra a pocos metros de distancia, en dirección al estanque. Y la torre de agua más allá. Se miraron y Minnie vio su propia mezcla de emoción y nerviosismo reflejada en los ojos de Milo. Vamos a tener que subir a la torre de agua, ¿no?, dijo. Sí, confirmó Milo. Mi mamá me va a matar si se entera. Solo si nos atrapan, señaló Milo con impecable lógica. Minnie dobló la grulla de papel con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Luego recogió el panel de circuitos que había encontrado antes. Vamos, dijo. Vamos a buscar a nuestro robot. Almohadilla, almohadilla, capítulo 2, la torre del agua. El camino hasta la torre de agua se le hizo más largo de lo debido, probablemente porque a Minnie le daban vuelcos el estómago con cada paso. No le daban miedo las alturas precisamente, había trepado a muchos árboles e incluso había ido a escalar rocas en el campamento de verano el año pasado, pero la torre de agua era diferente. Era alta, muy alta y vieja, y había muchos carteles alrededor que advertían a la gente que se mantuviera alejada. Pero Sparky estaba allí arriba. Ahora estaba segura de ello. El sendero que rodeaba el estanque estaba cubierto de maleza, de esas que se te enganchaban en los tobillos y dejaban semillitas pegajosas en los calcetines. Las libélulas revoloteaban sobre el agua, y una familia de patos chapoteaba cerca de la orilla opuesta, completamente indiferentes al drama que se desarrollaba en el mundo humano. El estanque olía a barro, algas y verano, un olor verde y espeso que no era del todo desagradable. Más allá del estanque el terreno empezó a ascender, y el césped bien cuidado del parque dio paso a una vegetación más silvestre. La torre de agua se alzaba imponente, un gigante cilíndrico que se alzaba entre un grupo de viejos robles y arces. Había estado pintada de blanco en su día, pero ahora la pintura se estaba descascarando, dejando al descubierto manchas de óxido debajo. La torre se alzaba sobre 4 gruesas patas de metal, y una escalera subía por un lateral, protegida por una jaula de barrotes que supuestamente impedía el acceso. Pero como todos sabían, la cerradura de la puerta de la jaula llevaba años rota, sujetada por tan solo un alambre retorcido. Allí, dijo Milo, señalando. En la base de la torre, apenas visibles entre la hierba alta, había más de esas pequeñas hendiduras, huellas, sin duda, y conducían directamente a la escalera. El corazón de Minnie latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Sí que subió ahí arriba. La pregunta es, dijo Milo entrecerrando los ojos hacia la torre, ¿sigue ahí arriba? Solo había una manera de averiguarlo. El alambre de la puerta de la jaula se soltó con facilidad, demasiado, lo que hizo que Minnie se preguntara cuántos niños se habían subido a ella a pesar de las advertencias.
Abrió la puerta y ésta chirrió sobre las bisagras oxidadas, un sonido que parecía increíblemente fuerte en el tranquilo aire de la mañana. Quizás deberíamos llamarlo primero, sugirió Milo. Antes de subir hasta allá arriba. Fue una buena idea. Minnie se cubrió la boca con las manos y gritó, chispitas. ¿Estás ahí arriba? Soy yo, Minnie. Su voz resonó en la torre metálica, rebotando hacia ella de una forma extraña y metálica. Esperaron, mirando fijamente la plataforma en lo alto de la torre, tan alta que parecía tocar el cielo. Nada. Ninguna respuesta, ningún movimiento, ninguna voz robótica familiar que volviera a llamar. Quizás sus sensores de audio estén dañados, dijo Minnie, pensando en el panel trasero que habían encontrado. O quizás esté en modo de bajo consumo. O quizás se quedó atascado ahí arriba y no puede bajar, añadió Milo, algo que Minnie ni siquiera había considerado, pero que ahora parecía totalmente posible. Sparky era bueno en muchas cosas, pero escalar no había formado parte de su programación original. De acuerdo, dijo Minnie, respirando hondo y agarrándose al primer peldaño de la escalera. Hagámoslo. Espera, dijo Milo. Buscó en su mochila, sacó las 2 linternas y le dio una a Minnie. Por si acaso. ¿Quién sabe qué encontraremos ahí arriba? Minnie se sujetó la linterna a la trabilla del cinturón y empezó a subir. Los peldaños metálicos estaban calientes por el sol de la mañana y ligeramente ásperos por el óxido bajo sus palmas. Intentó no pensar en lo alto que subía, concentrándose en un peldaño a la vez, una mano sobre la otra, firme y cuidadosa. Debajo de ella, oyó a Milo subir la escalera, respirando entrecortadamente. Esto es más alto de lo que parecía desde el suelo, dijo entrecortadamente. No mires hacia abajo, aconsejó Minnie, que era exactamente lo que su consejero de campamento le había dicho durante la escalada en roca, y exactamente lo que la hizo mirar hacia abajo. Ella no siguió su propio consejo. El suelo ya estaba sorprendentemente lejos, el estanque parecía un pequeño charco azul verdoso, los juegos infantiles parecían juguetes. Podía ver todo el parque desde allí, como serpenteaban los senderos, el roble erguido en el centro. Por un momento comprendió por qué Sparky había querido subir allí. La vista era increíble. Entonces su pie resbaló ligeramente en un peldaño, y el corazón le dio un vuelco y decidió dejar de mirar nada más que la escalera que tenía delante. Subieron y subieron. A Minnie le empezaban a arder los brazos y le sudaban las manos, lo que le dificultaba agarrarse a los peldaños. Oía a Milo resoplando detrás de ella, murmurando de vez en cuando cosas como «esto es una locura, y sin duda nos van a castigar para siempre». Pero siguieron subiendo. Finalmente, después de lo que parecieron 7 años, pero probablemente fueron más bien 10 minutos, la mano de Minnie se alzó y no encontró otro peldaño, sino el borde de la plataforma. Con un gruñido de esfuerzo que habría sido vergonzoso si alguien más que Milo hubiera estado allí para oírlo, se impulsó y rodó hasta la plataforma. Por un momento se quedó allí tumbada, respirando con dificultad y sintiendo el corazón latirle con fuerza. La plataforma era circular, hecha de una rejilla metálica que le permitía ver directamente a través de ella, hasta el suelo, muy, muy abajo. Bueno, estaba mirando hacia abajo otra vez. Realmente necesitaba dejar de hacerlo. Milo apareció un momento después, levantándose con mucha menos gracia y dejándose caer de espaldas como un pez. «¡Qué horrible!», anunció al cielo. «¿Por qué hacemos estas cosas?» «Porque Sparky es nuestro amigo y necesita ayuda», dijo Minnie, sentándose y mirando a su alrededor. La plataforma era más grande de lo que esperaba, y rodeaba la base del tanque de agua, que se elevaba unos 6 metros más o menos. Había escombros allí arriba, botellas viejas, colillas, qué asco, grafitis en el tanque, Jaque y Emma para siempre, clase de 2019, y varios dibujos que la madre de Minnie definitivamente no habría aprobado. Pero no aparecía Sparky. Se le encogió el corazón. «No está aquí». «Espera», dijo Milo, incorporándose. «Mira». Señalaba algo al otro lado de la plataforma, parcialmente oculto tras un panel de mantenimiento. Minnie se acercó a toda prisa, con el metal frío chirriando a través de sus vaqueros, y allí estaba, otro trozo de Sparky. Esta vez era uno de los paneles de su brazo, el izquierdo, con las líneas azules del circuito aún visibles en el plástico plateado. «¿Qué le pasa?», preguntó Minnie, con la voz un poco quebrada. «¿Por qué deja restos por todas partes?».
Milo recogió el panel con cuidado. Quizás esté mudando de pelo. Los robots mudan de pelo. Los robots no funcionan así, Milo. ¿Cómo voy a saberlo? Nunca he tenido un robot. Minnie estaba a punto de responder cuando notó algo más, arañazos en el tanque cerca de donde se curvaba sobre la plataforma. Estaban en ángulo apuntando hacia arriba, y parecían metal nuevo y brillante que se asomaba entre el óxido y la pintura vieja. Subió al tanque, dijo señalando. Mira los arañazos. Subió más alto. Ambos echaron la cabeza hacia atrás. El tanque de agua se alzaba sobre ellos, y en lo más alto, accesible por una escalera estrecha de aspecto aún más desvencijado que la que acababan de subir, había una pequeña trampilla. «Estás bromeando», dijo Milo rotundamente. Realmente desearía serlo. Pero no había otra explicación. Los arañazos se acumulaban, y no había otro lugar a donde ir. Además, si Sparky hubiera querido la mejor vista posible de las estrellas, sin duda la cima del tanque de agua lo habría sido, el punto más alto en kilómetros a la redonda. Esto es oficialmente la cosa más loca que hemos hecho jamás, dijo Milo, pero ya se estaba poniendo de pie. ¿Recuerdas aquella vez que intentamos excavar hasta China en tu patio trasero?, le recordó Minnie. Éramos 6. Eso no cuenta. ¿Recuerdas cuando intentamos construir una máquina voladora con el paraguas de tu mamá y el soplador de hojas de tu papá? Bueno, fue una locura, admitió Milo. Pero al menos no estábamos a 30 metros de altura. Ya estamos a 100 pies de altura. ¿Qué son 20 más? Esa es una lógica terrible y lo sabes. Pero de todos modos la siguió hasta la segunda escalera, porque eso era lo que hacían los mejores amigos. Esta escalera era incluso peor que la primera. Los peldaños eran más estrechos, algunos estaban sueltos y se balanceaba ligeramente cuando Minnie se apoyaba en ella. Se esforzó mucho por no pensar en qué pasaría si se desplomaba por completo. En cambio se concentró en Sparky, en sus ojos LED, sus chistes malos y su constante deseo de aprender de todo, incluso de cosas insignificantes. «Ya voy, amigo», susurró. «Espera». La subida era más corta, pero más aterradora, cada peldaño crujía bajo sus manos. El viento era más fuerte allí arriba, tirando de su ropa y sus coletas. Podía ver todo el vecindario extendido abajo, su calle, la calle de Milo, la escuela, la biblioteca, todo dispuesto en una cuadrícula perfecta que hacía que el mundo pareciera un pueblo de juguete. Y entonces su cabeza quedó al nivel de la parte superior del tanque, y ella se estaba subiendo a la superficie metálica curva, y allí. ¡Chispa! Estaba allí sentado en lo más alto de la cúpula del tanque con su cuerpo plateado brillando bajo el sol matutino. Sus ojos LED eran tenues, apenas brillaban, y no se movía. Uno de sus brazos colgaba en un ángulo extraño, y Minnie pudo ver que faltaban más paneles en su chasis. Parecía más pequeño, disminuido, y su corazón se encogió de preocupación. ¡Chispa! Se arrastró por la superficie curva, con cuidado, porque era resbaladiza y curva, y un paso en falso la haría caer al borde, con Milo pisándole los talones. Cuando lo alcanzaron, Minnie se arrodilló y le tocó suavemente el hombro. «¿Sparky? ¿Me oyes? Soy Minnie. Venimos a buscarte». Durante un largo y terrible instante no ocurrió nada. Sparky permaneció inmóvil con la mirada sombría, y Minnie pensó que quizá era demasiado tarde, que quizá se le había agotado la batería, que quizá. Entonces sus ojos parpadearon, pasando de un brillo tenue a su habitual brillo azul. Giró la cabeza con una ligera sacudida, y cuando habló su voz era más baja de lo habitual, entrecortada por la estática. «Minnie, tú me encontraste». «Claro que te encontré, robot tonto», dijo Minnie, y se horrorizó al darse cuenta de que tenía lágrimas corriendo por su rostro. Estaba tan preocupada. «¿Qué pasó? ¿Por qué subiste aquí? ¿Por qué dejas pedazos por todas partes?» Los ojos de Sparky se oscurecieron de nuevo, luego se iluminaron. «Fallo del sistema», dijo con la voz aún entrecortada. «Daño en el acoplamiento de potencia. Componentes fallando. Necesitaba ver las estrellas una vez más. Antes de apagar». «¿Apagado?», dijo Milo, alarmado. «¿Qué quieres decir con apagado?» «Batería agotada. Daños en los sistemas de energía.
No puede mantener el estado operativo por mucho más tiempo. La voz de Sparky se hacía más baja con cada palabra. Quería ver algo hermoso. Una última vez. Las estrellas son hermosas, Minnie. ¿Lo sabías? Miles de millones de ellas. Cada una es un sol. Cada una tiene historias. No te vas a apagar, dijo Minnie con fiereza agarrándole la mano, la que aún estaba bien sujeta. Te bajaremos de aquí y te llevaremos con mi papá, y él te curará. Vas a estar bien. Los protocolos sugieren que la probabilidad de reparación es baja, dijo Sparky, pero había algo en su voz sintetizada que sonaba casi desesperanzado. No me importa la probabilidad, dijo Minnie. Eres mi mejor amigo y vamos a salvarte. Milo ya estaba rebuscando en su mochila. Bueno, piensa. Tenemos que bajarlo sin usar demasiado de su energía restante. ¿Podemos cargarlo? Minnie miró a Sparky. No era enorme pero sí sólido, hecho de metal y componentes, de unos 15 o 20 kilos. Bajarlo por 2 escaleras, sobre todo con algunas piezas ya desprendidas. Lo haremos funcionar, dijo con una determinación que no sentía del todo. Sparky, necesitamos que apagues tu dispositivo lo más que puedas. Ahorra la batería solo para las funciones esenciales. Obediencia, dijo Sparky en voz baja. Sus ojos se atenuaron hasta que apenas brillaron. Gracias por encontrarme, Minnie. Eres el mejor amigo que un robot podría desear. Guárdalo para cuando lleguemos a casa, dijo Minnie, intentando sonar severa, pero sin éxito porque su voz seguía temblorosa. Entonces puedes agradecerme. Con la ayuda de Milo, levantó con cuidado a Sparky. Pesaba más de lo que esperaba, y tuvieron que encontrar la manera de distribuir su peso entre ellos. Finalmente idearon un sistema en el que Milo bajaría primero y Minnie bajaría a Sparky hasta el sección por sección, y luego repetirían el proceso. Era un trabajo lento y aterrador. Más de una vez Minnie estuvo segura de que lo iban a dejar caer, o de que se le escaparía la escalera, o de que toda la destartalada estructura se derrumbaría y los haría rodar al suelo. Le ardían los brazos, tenía las manos en carne viva, y estaba casi segura de que nunca había estado tan asustada en toda su vida. Pero lograron bajar a la plataforma principal. Y luego, con aún más cuidado, bajaron por la gran escalera hasta el suelo. Para cuando los pies de Minnie volvieron a tocar tierra firme, le temblaban tanto las piernas que casi se desploma. Pero lo habían logrado. Sparky estaba a salvo en los brazos de Milo, con los ojos aún brillando tenuemente, y ellos estaban en el suelo. Lo logramos, dijo Milo con asombro. De verdad que lo logramos. Ahora solo tenemos que llevarlo a casa, dijo Minnie. Su papá podía arreglarlo. Tenía que ser capaz de arreglarlo. Después de todo, él había creado a Sparky. Emprendieron el regreso por el parque, moviéndose lo más rápido posible, pero con cuidado con Sparky. El sol ya estaba más alto y el parque empezaba a llenarse de niños y familias, sin que ninguno prestara atención a 2 niños que cargaban lo que probablemente parecía un robot de juguete normal. Estaban a mitad de camino del parque principal, pasando el gran roble, cuando los ojos de Sparky de repente se iluminaron y su voz volvió a la vida. Minnie. Milo. Hay algo que deberías saber. ¿Qué pasa?, preguntó Minnie, alarmada. ¿Estás bien? Ya casi llegamos a casa. El daño no fue accidental, dijo Sparky con las palabras fluyendo lentamente, cada una parecía requerir esfuerzo. Alguien manipuló mis sistemas. Anoche. Antes de irme. Solo me di cuenta cuando ya estaba escalando. Para entonces demasiado tarde. Minnie y Milo se detuvieron y lo miraron fijamente. ¿Qué?, dijo Minnie. ¿Alguien te manipuló? ¿Quién? ¿Por qué? Desconocido, dijo Sparky. Pero encontré algo. En mis bancos de memoria. Un archivo que no debería estar ahí. Alguien lo puso ahí. Alguien que tenía acceso a mis sistemas. ¿Qué tipo de archivo?, preguntó Milo. Coordenadas, dijo Sparky. Sus ojos empezaban a oscurecerse de nuevo. Y un mensaje. Sobre algo llamado Proyecto Ruiseñor. No sé qué significa. Pero creo que es importante.
Y entonces sus ojos se oscurecieron por completo y se quedó quieto en los brazos de Milo. «Sparky». Minnie le agarró la mano, pero no hubo respuesta ni un destello de luz. «No, no, no. Sparky, vamos». «Se le debe haber acabado la batería», dijo Milo con la voz tensa por la preocupación. «Vamos, tenemos que llevárselo a tu padre ahora mismo». Corrieron el resto del camino, Sparky rebotando en los brazos de Milo, el corazón de Minnie acelerado por el miedo, la confusión y un centenar de preguntas. Alguien había manipulado a Sparky. Alguien le había hecho esto a propósito. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Y qué diablos era el proyecto Ruiseñor? Almohadilla capítulo 3, el taller. El taller del padre de Minnie estaba en el sótano, un espacio enorme que olía a soldadura y metal, y a ese peculiar caos organizado que solo los ingenieros podían crear. 3 bancos de trabajo se alineaban en las paredes, cada uno cubierto de proyectos en distintos estados de finalización, placas de circuitos con cables colgando como espaguetis Technicolor, aparatos a medio ensamblar que Minnie no podía identificar, ordenadores con las tripas abiertas para su inspección. Las paredes estaban cubiertas de tableros perforados con todas las herramientas imaginables, cada una marcada con rotulador para que papá supiera exactamente dónde estaba. Papá ya estaba en el taller cuando Minnie y Milo irrumpieron, jadeantes y sudorosos por la carrera. Levantó la vista del osciloscopio que había estado observando, y su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación al ver el cuerpo inerte de Sparky en los brazos de Milo. ¿Qué pasó?, preguntó mientras ya estaba despejando espacio en el banco de trabajo principal. Subió a la torre de agua, dijo Minnie, con las palabras atropelladas. Lo encontramos arriba. Dijo que quería ver las estrellas. Se le agotó la batería, pero antes de que se agotara, dijo que alguien lo manipuló. Y hay un archivo sobre algo llamado Proyecto Ruiseñor y papá, tienes que arreglarlo, tienes que. Vaya, más despacio. Dijo papá, moviendo las manos con la eficiencia que le daba la práctica, tomando a Sparky de los brazos de Milo y colocándolo con cuidado en el banco. ¿Torre de agua? ¿Qué hacían ustedes dos en la torre de agua? Ese lugar es peligroso. Salvando a Sparky, dijo Milo simplemente. Papá parecía querer decir algo sobre seguridad y normas, pero simplemente negó con la cabeza y tomó sus herramientas. Hablaremos de la torre más tarde. Ahora, veamos qué le pasa a nuestro amigo. Acercó una luz de trabajo brillante y comenzó a examinar a Sparky, moviendo los dedos con esa precisión delicada que hacía que a Minnie le doliera el pecho de esperanza. Papá había construido a Sparky. Si alguien podía arreglarlo, ese era papá. Faltan paneles, murmuró papá, más para sí mismo que para ellos. Daño en el acoplamiento de potencia, como dijo. La batería está completamente descargada. Esto es un daño considerable. ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando con estos sistemas fallando? Se fue anoche, dijo Minnie. Alrededor de la medianoche, Milo lo vio. Y subió hasta lo alto de la torre de agua con sus sistemas degradándose así. Las cejas de papá se elevaron hasta la línea del cabello. Eso es bastante sorprendente. Sus protocolos de determinación debieron haber anulado sus advertencias de seguridad. Conectó un cable del puerto principal de Sparky a su computadora principal y empezó a escribir. Las pantallas se llenaban de código y diagnósticos que Minnie no entendía. Ella y Milo rondaban cerca, intentando ver qué hacía, pero en general solo estorbaban. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Minnie en voz baja. Creo que sí, dijo papá, parecía distraído con la vista fija en la pantalla. La batería tiene arreglo, puedo reemplazarla. El daño del acoplamiento de potencia es más grave, pero debería poder repararlo. Lo que más me preocupa es Sid. Su voz se fue apagando, escribiendo más rápido. Vaya. Qué raro. ¿Qué?, preguntaron ambos niños a la vez. Hay un archivo ajeno en su sistema, como dijo. Pero está oculto, encriptado. Alguien con un conocimiento bastante profundo de su arquitectura lo puso ahí. La expresión de papá pasó de preocupada a perpleja, y luego a algo más grave que Minnie reconoció como enfado, aunque papá rara vez se enfadaba. Alguien accedió a los sistemas de Sparky sin autorización. ¿Quién haría eso?, preguntó Milo. Esa es una excelente pregunta. Papá seguía escribiendo con la mandíbula apretada.
A ver si puedo descifrar este archivo. Quizás nos diga más. Mientras papá trabajaba, Minnie y Milo estaban sentados en el viejo sofá de la esquina del taller, aquel con resortes que se asomaban a través de los cojines y manchas misteriosas de las que nadie hablaba. Minnie no podía dejar de mirar a Sparky, inmóvil en el banco de trabajo, su figura, normalmente animada, sin vida y rota. Se pondrá bien, dijo Milo en voz baja. Tu papá es un genio con esto. Lo sé, dijo Minnie, pero le temblaba la voz. ¿Es que y si quien hizo esto regresa? ¿Y si intenta hacerle daño a Sparky otra vez? Era un pensamiento que no había querido expresar, pero ahora que lo había descubierto, no podía retractarse. Alguien había lastimado deliberadamente a su mejor amigo. Eso significaba que alguien quería hacerle daño. La pregunta era ¿por qué? Entendido, dijo papá de repente, con la voz áspera por la sorpresa. El archivo está descifrado. Y Minnie, tienes que ver esto. Saltaron del sofá y se apiñaron alrededor de la pantalla. El archivo estaba abierto, mostrando lo que parecía un documento técnico, lleno de especificaciones y diagramas que no le decían nada a Minnie. Pero arriba, en negrita, estaba el mensaje: Proyecto Nightingale, prueba de campo fase 3. ¿Qué pasa?, preguntó Minnie. Papá leía rápidamente, hojeando el documento con la expresión cada vez más sombría. Es un proyecto de TechnoKids Industries. Mi antigua empresa. Se suponía que el proyecto Nightingale desarrollaría IA avanzada para robots acompañantes, pero... Se detuvo y leyó algo con más atención. Pero según esto, no solo estaban desarrollando IA acompañante. Estaban desarrollando sistemas de vigilancia y recopilación de datos. Usaban los robots acompañantes como tapadera para recopilar información sobre las familias. A Minnie se le encogió el estómago. ¿Vigilancia? ¿Te refieres a espiar? Exactamente como espiar. La voz de papá sonaba tensa. Planeaban vendérselo a Dios, a agencias gubernamentales, empresas de seguridad privadas, a cualquiera que pagara. Usando robots que parecían juguetes, en los que la gente confiaría y los llevaría a sus casas, para recopilar datos sin consentimiento. Eso es horrible, dijo Milo con los ojos muy abiertos. Es ilegal, corrigió papá. Por no hablar de que es poco ético en 17 aspectos diferentes. Por eso dejé esa empresa. Sospechaba que iban en esa dirección, pero no tenía pruebas. Me llevé a Sparky porque no quería que formara parte de lo que estuvieran planeando. ¿Y por qué le pusiste este archivo a Sparky?, preguntó Minnie. ¿Por qué ahora? Papá se recostó en su silla, pensando. Alguien en TechnoKids debió de descubrir dónde terminó Sparky. Probablemente querían recuperarlo o usarlo para probar sus sistemas de vigilancia. El daño a sus sistemas de energía podría haber sido intencional, para que funcionara mal y finalmente lo devolvieran para que lo repararan. Pero Sparky se dio cuenta de que algo andaba mal y huyó, dijo Milo. Sparky es un robot inteligente, dijo papá con algo que podría haber sido orgullo. Debió detectar la manipulación y decidió escapar mientras pudo. El hecho de que haya llegado hasta la torre de agua con sus sistemas fallando así. Negó con la cabeza. Es más ingenioso de lo que creía. ¿Puedes sacar el archivo de su sistema?, preguntó Minnie. ¿Para que no puedan usarlo para espiar? Ya está, dijo papá escribiendo algo. No solo lo estoy eliminando, sino que estoy añadiendo protocolos de seguridad adicionales para que nadie pueda volver a manipularlo. Ir. Hizo una pausa, con una leve sonrisa en el rostro. Estoy haciendo una copia de este archivo. Si TechnoKids realmente planea hacer esto, alguien tiene que detenerlos. Tengo un amigo en la Comisión de Ética Tecnológica que estará muy interesado en ver esto. Trabajó durante otra hora murmurando de vez en cuando cosas como lo increíble, y, en qué estaban pensando, mientras Minnie y Milo intentaban mantenerse a distancia. Finalmente se recostó y desconectó el cable de Sparky. De acuerdo, dijo. El acoplamiento de potencia está reparado, se ha instalado y cargado una batería nueva, se han actualizado los protocolos de seguridad, y se ha eliminado todo el código malicioso. Veamos si podemos volver a conectarlo. Presionó algo en la espalda de Sparky y Minnie contuvo la respiración. Por un momento no pasó nada. Entonces los ojos LED de Sparky parpadearon,
se iluminaron y de repente se iluminaron con su azul familiar. Su cabeza giró con un movimiento suave y normal, sin más sacudidas ni vacilaciones. Sistemas normales, anunció Sparky con su voz habitual, clara y fuerte. Todas las funciones operativas. Batería al 98%. ¿Cómo llegué al taller? Lo último que recuerdo es que estaba en lo alto de la torre de agua. Minnie y Milo te rescataron, dijo papá. Subieron hasta arriba y te bajaron. Aunque luego hablaremos seriamente sobre seguridad, añadió, mirando a Minnie. Sparky se giró para mirar a Minnie, y si un robot podía parecer conmovido, era él. ¿Subiste a la torre de agua? Pero te dan miedo las alturas. No le tengo miedo a las alturas, protestó Minnie. Solo soy cauteloso al subirme a grandes alturas en estructuras viejas y destartaladas. Esa es la definición de tener miedo a las alturas, Minnie. Sí, bueno, vale la pena tener miedo por ti, dijo Minnie, y luego lo abrazó, sin importarle que su cuerpo metálico estuviera frío y duro, nada que ver con abrazar a una persona. Era su amigo y estaba bien, y eso era todo lo que importaba. Sparky levantó los brazos lenta y cuidadosamente para devolverle el abrazo. Gracias, dijo en voz baja. Eres un muy buen amigo, Minnie. El mejor amigo. Tú también, Milo. Oye, somos como los tres mosqueteros, dijo Milo, uniéndose al abrazo. Todos para uno y uno para todos, ¿no? No entiendo la referencia, pero estoy de acuerdo con el sentimiento, dijo Sparky. Papá le sonreía con esa sonrisa suave que a veces esbozaba cuando estaba orgulloso, pero intentaba disimularlo. Luego su expresión se tornó más seria. Sparky, necesito contarte lo que pasó. Alguien de mi antigua empresa accedió a tus sistemas e implantó un código de monitoreo. Intentaban usarte para espiarnos. Eso es altamente antiético, dijo Sparky. Sí, lo es. Pero no podrán volver a hacerlo. He mejorado su seguridad y me aseguraré de que lo que planeaban no le suceda a otros robots. Bien, dijo Sparky con firmeza. Estoy diseñado para ser un compañero y un amigo, no un dispositivo de vigilancia. No quiero violar la confianza ni la privacidad de las personas. Precisamente por eso te traje a casa, dijo papá. Eres demasiado bueno para ser parte de algo así. Minnie abrazó a Sparky con más fuerza. Nadie te va a arrebatar. Eres parte de nuestra familia. Familia, repitió Sparky como si estuviera probando la palabra. Me gusta esa denominación. Sí. Soy parte de la familia. Se quedaron en el taller un rato más mientras papá reinstalaba los paneles faltantes de Sparky, había guardado los que Minnie y Milo habían encontrado, y realizaba algunas pruebas de diagnóstico más. Todo estaba perfecto. Sparky había vuelto a la normalidad, charlando sobre las estrellas que había visto desde la torre de agua y cómo se veía el amanecer desde esa altura. ¿Sabían que la luz viaja a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo? Finalmente mamá gritó que el almuerzo estaba listo y todos subieron las escaleras, Minnie, Milo, papá y Sparky, y encontraron sándwiches y papas fritas esperándolos en la mesa de la cocina. Bueno, dijo mamá con naturalidad, dejando una jarra de limonada. Me han dicho que alguien tuvo una gran aventura esta mañana. Minnie y Milo intercambiaron miradas culpables. Fue por una buena causa, intentó Minnie. Salvamos a Sparky, añadió Milo amablemente. Subiendo a una torre de agua en ruinas, dijo mamá, con una leve sonrisa en los labios. Debería castigarlos a ambos un mes. Pero no lo harás, dijo Minnie esperanzado. Pero no lo haré, coincidió mamá. Esta vez. Porque hiciste algo valiente por tu amiga. Pero la próxima vez que necesites salvar a alguien, quizás podrías intentar un lugar que no esté a 30 metros del suelo y sea estructuralmente inestable. Trato hecho, dijeron rápidamente ambos niños. El almuerzo estuvo bueno, los sándwiches de mamá siempre lo fueron, pero lo que fue mejor fue tener a Sparky de regreso, sentado en la mesa con ellos, no comía, obviamente, pero le gustaba participar, contando uno de sus terribles chistes de robots que hacían gemir a todos. ¿Por qué el robot fue a terapia?, preguntó. ¿Por qué?, preguntó Minnie obedientemente. Porque tenía demasiados complejos. Incluso papá se rió de eso, aunque trató de ocultarlo. Después de comer, los padres de Minnie dijeron que Milo probablemente debería irse a casa.
seguramente se preguntaban dónde había estado toda la mañana. Milo agarró su mochila, con el gancho de agarre aún sin usar y las barras de granola que se habían olvidado de comer, y se dirigió a la puerta. Hoy estuvo genial, le dijo a Minnie. Deberíamos ser detectives privados o algo así. Éramos algo así como detectives privados, señaló Minnie. Resolvimos el misterio del robot desaparecido. Cierto. Pero la próxima vez, resolvamos un misterio que no implique subir nada más alto que una escalera de mano, ¿de acuerdo? Trato. Después de que Milo se fue, Minnie y Sparky subieron a su habitación. Se sentía diferente ahora, este espacio que había parecido tan vacío esta mañana. Sparky había vuelto a donde pertenecía, la aventura había terminado y todo estaba bien. Excepto que Minnie seguía pensando en lo que papá había dicho. En el proyecto Ruiseñor. En cómo los Technokids habían planeado usar robots para espiar a la gente. En cómo podría haber otros robots ahí fuera, robots que no tuvieran a alguien como papá para rescatarlos y eliminar el código malicioso. Sparky, dijo lentamente, ¿crees que hay otros robots como tú? ¿Algunos que Technokids intenta usar para espiar? Sparky guardó silencio un momento con los ojos parpadeando como cuando procesaba algo complicado. Según el archivo que me mostró tu padre, el proyecto Ruiseñor incluía varias unidades prototipo. Yo era la unidad 7. Había al menos 12 unidades en total. 12 robots, susurró Minnie. Esos son muchos robots que podrían estar en problemas. En efecto. Sin embargo, ya no tengo comunicación con ninguna otra unidad. Cuando tu padre me trajo a casa, me eliminaron de la red Technokids. No sé dónde están las otras unidades ni qué ha sido de ellas. Pero la mente de Minnie ya estaba acelerada, como cuando se le ocurría una idea. ¿Y si intentáramos encontrarlos? ¿Y si intentáramos ayudarlos como te ayudamos a ti? Esa sería una misión mucho más compleja que escalar una torre de agua, señaló Sparky. Requeriría investigación, planificación y posiblemente infiltración en las instalaciones de Technokids. ¿Entonces estás diciendo que es posible? Los ojos de Sparky se iluminaron. Digo que sería un reto. Pero sí. Con la preparación adecuada y la supervisión de un adulto, absolutamente esencial, Minnie, hablo en serio sobre la supervisión de un adulto, podría ser posible. Minnie sonrió. Entonces quizás sea eso lo que deberíamos hacer. Quizás sea nuestra próxima aventura. Eres una persona extraordinaria, Minnie, dijo Sparky. Valiente, compasiva y decidida. Soy muy afortunada de tenerte como amiga. El sentimiento es mutuo, amigo, dijo Minnie, y lo decía con todo el corazón. Afuera el sol brillaba con fuerza y era cálido, la típica tarde de sábado perfecta que parecía llena de infinitas posibilidades. En algún lugar, otros 11 robots podrían necesitar ayuda. En algún lugar, una empresa estaba planeando algo malo que debía detenerse. Pero ese era un problema para otro día. Hoy Minnie recuperó a su mejor amiga. Hoy todo estuvo bien. ¿Y mañana? Mañana podrían empezar a planear su próxima gran aventura. Al fin y al cabo, eso era lo que hacían los amigos. Se cuidaban. Se ayudaban. Y cuando el mundo intentó convertir a los compañeros en espías, en herramientas en lugar de amigos, los verdaderos amigos se plantaron y dijeron que no. Minnie miró a Sparky, sus brillantes ojos azules y su reluciente cuerpo plateado y la forma en que probablemente ya estaba pensando en 17 formas diferentes en que podrían rastrear a los otros robots, y sonrió. ¿Sabes qué dijo? Creo que formamos un buen equipo. El mejor equipo, coincidió Sparky. Probabilidad de éxito en futuras misiones, significativamente mayor. Eso es lo que los robots llaman sí, ¿no? Eso es en el lenguaje de los robots, absolutamente. Y en algún lugar de la casa, podían oír la voz de Milo llamando desde afuera, preguntando si querían ir a jugar al patio trasero, y a papá tarareando en su taller, y a mamá cantando algo en la radio. Y todo era tan perfectamente normal y maravilloso que Minnie quería aferrarse a ese momento para siempre. Pero habría más momentos. Más aventuras. Más misterios que resolver, amigos que ayudar y malos que detener. Porque eso es lo que hicieron los héroes. Y Minnie estaba empezando a pensar que tal vez, solo tal vez, ella y sus amigos eran héroes después de todo.
Asterisco el fin.